su entendimiento de sabiduría y que el Espíritu Santo transforme de manera muy especial ese lugar. Cuando estamos aquí, esto es la casa de Dios. Amén. Bueno, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor. El día de hoy ponemos tu palabra para que nos des el entendimiento que necesitamos, para que nos dé la sabiduría necesaria, para que la comprendamos, la entendamos y después que la podamos poner en práctica. Yo bendigo, Señor, esta congregación de nuevo de Jehová y pido que esa unción descienda de lo alto sobre las cabezas de cada uno de ellos, como el día de Pentecostés, que descendieron llamas de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos. Que así sea esa mañana, que desciende el Espíritu Santo en llama de fuego sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El tema de hoy se titula sencillo, la vida de José. Y hay muchas enseñanzas en la vida de José, las cuales son dignas de imitar y que a nosotros nos harían bien, pero muy bien, ponerlas en práctica en los eventos cotidianos, en el diario vivir, donde vayamos o donde nosotros estemos. La vida de José verdaderamente es inspiradora, mis hermanos. Uno va buscando en la Biblia el recorrido de los hombres de fe y hemos visto acá cómo se nos presentó un día la vida de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero se desvió un momento y no hizo las cosas bien delante de Dios. Lo mismo Salomón, su hijo, fue un rey amado de Dios, y eso significa su nombre, Salomón, amado de Dios. Sin embargo, cuando era hijo, se desvió su corazón. Vemos entre los discípulos a un apóstol Pedro, que bastante impulsivo, Dios lo usa para traer el reino de Dios a esta tierra. Él se lo había prometido: a ti te dará las llaves del reino, y él fue el primero en predicar el evangelio a los judíos y el primero en predicar el evangelio a los gentiles. Sin embargo, tuvo muchos momentos de flaqueza y momentos en los cuales vaciló un poco, pero luego Dios lo fortaleció también. Pero mis hermanos, en la vida de José, miren que es un hombre que usted le busca por cualquier lado y no le haya. Pues falta que haya cometido, no que haya sido perfecto, pero era un joven que se guardó desde el principio hasta el final para Dios. Otro que fue así bastante parecido fue Daniel, que viene también Samuel, pero un hombre que podemos decir intachables. Por eso es que la vida de José hoy la vamos a ver. Es imposible toda, pero algunos principios que podemos nosotros aprender, los vamos a aprender. Primero vamos a ver quién era José. Y José era el hijo número 11 de Jacob y el primero que tuvo con su esposa Raquel. El último fue Benjamín. Era temeroso de Dios, llevaba una vida recta delante de Dios, delante de su padre y delante de sus hermanos. Vamos a ver en Génesis 37:2 y vamos a leer ahí el comienzo de la historia. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, un jovencito, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de él. Los hijos de Jacob casi
casi todo era, como decimos aquí, en Guatemala, candela fina. Pero José se había guardado y eso le había dado lugar delante de su padre. Imagínense delante de Dios cuán bueno era eso. Pero al informar de la mala fama de ella, no se echaba en cielo algo bueno delante de ella, sino que lo miraba como el soplón, como el que lo malinformaba y no lo podían ver tan así pacíficamente. Entonces, esto le llevó a ser el hijo preferido de Jacob, y eso volvió a levantar envidia y más problemas delante de los hermanos. Por eso dice Génesis 37 del 3 al 4, dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en la vejez. Le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablar pacíficamente. Imagínense. Primero los informaba porque él era recto, pero no informaba a su padre. Luego, ¿verdad? Eso trajo una preferencia de su padre para con él y no le gustó a los hermanos. Y luego le hace una túnica de varios colores. Eso ya le daba un simbolismo a José. La túnica regalada del padre estaba dando la idea de que José era el que iba a gobernarlos a continuación. Casi siempre se elegía el primogénito de los hermanos para que tomara la dirección de la familia y continuara el legado espiritual y material de ella. Pero en este caso, ¿verdad?, como en algún caso de la Biblia, Jacob había determinado no poner el primogénito. Usted lo puede encontrar en la Biblia la razón y el porqué. Y había escogido a través de la tribu de Efraín el gobierno de la familia. Y ellos iban a ser una gran nación adelante, pero en ese momento era una familia un poco grande, pero ya tenía los rasgos y tenía el llamado de Dios para lo que iban a hacer. Entonces, cuando ven que el padre lo ama, que está ganando el favor delante de él, porque ellos hermanos, le hacen una túnica de colores y lo hace el preferido. Fue algo que no fue bueno que Jacob haya hecho, porque lo puso en la línea de fuego contra sus hermanos. A veces los padres tenemos hijos preferidos y no buenos. Esto es algo que podemos aplicar también para la familia. Cuando hay un hijo preferido, hay problemas con los demás hermanos. Y el papá tiene que ser sabio. Encontré una familia que nos dio un bonito ejemplo y íbamos a regalarle un regalito. Pero indagando que había un problemita ahí, si le doy a uno de otro, pues va a querer. Preferimos, para no crear contienda entre ellos, darle un regalito a ambos. Porque a veces uno tiene que, como padre, ser un poquito entendido. Mientras ellos van aprendiendo a hacer diferencia de las cosas, no crear un resentimiento sin ninguna causa, y entonces podemos ir enseñando. Jacob no hizo esto. De una sola vez, eran dos hermanos, y él, de un solo, por decirlo así, puso la preferencia sobre su hijo José, y eso no le cayó bien a los hermanos, ¿no? Entonces, dice que los llegaron a aborrecer. Imagínense qué tremendo eso. Bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces, vamos a ver ahora, pero José no solamente era el preferido de su papá, también Dios lo había bendecido con talentos, ¿verdad? Y ese talento mal usado en el momento que no era el indicado, también le trajo problemas a José. Vamos a ver Génesis 37:5. Génesis 37:5 dice:
Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecer más todavía por el sueño que había tenido. Ahora, ¿por qué el sueño? Porque entendieron el significado. No solo sus papás se estaban poniendo, ahora pareciera que Dios se mueve en contra de ellos, porque le da un sueño en el cual les muestra algo que ellos entienden. Y le damos Génesis 37, del 7 al 8, dice: he aquí, vamos, él cuenta el sueño, he aquí que estábamos manojo en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba ante el mío. Y le respondieron sus hermanos: reinará sobre nosotros. Miren, ya entendieron. O señorará sobre nosotros, y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. O sea que el aborrecimiento va creciendo. Ahora, pero estos aborrecimientos también se van transformando en envidia. En envidia. Ellos envidiaban lo que José tenía. Envidiaban y le aborrecían porque su padre le prefería. Y ahora Dios también le está favoreciendo, lo llega a aborrecer aún mucho más. Entonces, ellos entienden ese significado, José no lo entiende todavía. Saben a qué se está refiriendo, a un sistema de gobierno, porque habla de que se inclinaban los manojos de ellos. Eso no es para entenderla, era la cosecha que ellos amarraban, ¿verdad?, en grandes grupos, y lo ponían parado para que se fuera secando. Entonces, había el manojo en el medio, los manojos de los hermanos, y todos inclinados ante él. Entonces, ellos entendían: ¿acaso vas a celebrar en nosotros? Y nos aborrecieron más. Pero José tiene otro sueño, porque tenía el don de soñar y que Dios le mostraba. Pero miren, cuando tenemos un don y queremos mostrar algo, mejor tratamos a pelear un poco y a no compartir con todo. Un día un hermano me invitó a su casa, acaba de hacer su casa. La verdad es que había prosperado en esos años, yo le prosperó, y es una casa muy linda de ver. Todo lo que entiendo de construcciones, la vi, la invertí, le digo que felicito. La verdad, le hicieron algo bueno. Pero vi que agachó un poco la cabeza y me dijo que quiero preguntar algo. ¿Será que sigo invitando a hermanos para que me vengan a ver? Porque no lo van a invitar. Es que cada vez que viene algo, lo miro como que tuvieran envidia de la casa que conozco. O sea, me quieren ver fregar, me quieren ver la casucha que tenía, y ay, todos estaban felices, pero cuando yo en esta casa, siento como que me rechazan. Y a veces eso sucede en mis hermanos. Hay un dicho aquí en Guatemala, yo no lo he encontrado a otro lado, porque es que en el barrio de los banqueros, cuando uno se quiere salir, todos se quedan de él y uno lo van para abajo. No lo dejan subir por el banquero. Esa es la envidia. Cuando miramos que alguien prospera y sentimos que nos da cositas por traer lo malo del mundo. ¿Por qué no va a hacer eso? Porque un padre no prospera, que bueno, te bendiga y aún te siga dando más. Si no te la suelo decir, ¿qué voy a decir? No, pues. Y si uno lo hace, se contamina, se envenena. Y vamos a ver cómo se envenenaron estos aquí. Génesis 37, del 9 al 10, dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño. He aquí el sol, la luna y 11 estrellas, y eran los 11 hermanos de él. Imagina, el sol y la luna eran papá y mamá. Dice, y 11 estrellas se inclinaban a mí. Otra vez, ahora no solo los hermanos, el papá y la mamá se van a inclinar. El que sigue: y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y dijo: ¿qué sueño es ese que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre, tu hermano, y nos vamos a juntar delante de ti?
tampoco Jacob entendió en ese momento. Sin embargo, él meditaba en esto porque entendía los designios de Dios. Ahora, no reconocieron que venía de Dios y vieron y dejaron que en su corazón se contaminara. Génesis 37:11 dice: y sus hermanos le tenían que envidia, mas sus padres meditaban en ellos. Vamos a ver en qué pueden parar la envidia. Si no detenemos ese sentir feo, vamos a ver en qué para. Génesis 37:13-14. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ven ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Génesis 37:18-20. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para felicitarle, para matarle, dice ahí. Bien, hermanitos que tenía, un hermano como estos, ¿para qué queremos enemigos? ¿Por qué? Conspiraron para matarle. ¿Por qué? Por envidia. Dejaron que carcomiera sus corazones la envidia. Bien, hermano, hoy también nos matamos a alguien, pero a saber qué pensamos y podemos llegar a ser si no controlamos ese estado de ánimo malo. Un cristiano no debe caminar en eso. Estamos hablando, ¿verdad?, en otro tiempo, y hoy estamos en Cristo de una manera diferente en la iglesia, y en la vida no estamos viendo ese tipo de cosas. Pero podría suceder algo que nos contamine y traiga muerte espiritual. Conspiraron contra él para matarle. Luego, y dijeron el uno al otro: y aquí viene el soñador, ahora venid y matémosle, y echémosle en un sistema y diremos alguna maravilla que lo devoró, y veremos esperarle su sueño. Envidioso, vamos a ver parte de lo que ha soñado. Ahora, vamos a ver algo bien interesante ahora en la iglesia. Cuando Dios comienza a usar a un hermano con algún don de la congregación, ya sea cantar, ya sea servir, ya sea predicar, ¿cómo nos sentimos nosotros? Cuando lo vemos con la túnica de colores y que arriba, ¿cómo lo vemos nosotros? Yo les cuento, yo pensé que había superado muchas cosas hace años. Y nunca pensé que hubiera leído en mi corazón. Y nunca había sido puesto a prueba. Y ese día, de una manera que no nos avisaron, fue sorpresa, decidieron dar el anuncio de que habían elegido a unas cuantas personas para que fueran ancianos. La verdad que yo no estaba buscando, lo digo sinceramente, ser anciano en ese lugar. Pero cuando dijeron el nombre de las personas, eran personas más nuevas que yo, sabían menos que yo era más preparado que ellas y todo. Y las nombraron para ser reconocidas como ancianas. ¿Saben? Me pegó duro. ¿Y por qué a ellos y a mí no? La voz interna. ¿Por qué? Miren, cuando sentí aquello, sentí un fuego que me quemó feo. Ahí mismo me arrodillé y le dije: Padre, perdóname, esa envidia no sabía que tenía en mi corazón. En vez de liberarme de aquellas personas que habían nombrado, sentí eso feo que me caí. Y a veces nos puede pasar, aún en el trabajo, en el estudio, aquí en la iglesia, en cualquier lado, y reconocen a alguien. Yo lo pusieron a él y a mí no me acuerdo.
Yo llevo 40 años en la iglesia, a veces tiene 1 y 2%. Quiero darles una cosa que yo entendí, y lo leí en la Biblia. Mis hermanos, no es el que quiere. En la iglesia del Señor, no es el que quiere ni el que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Si Dios llama a ese que llamó, que a mí, Dios es el dueño de todo. Y si Él nos elige, ¿por qué no voy a estar molesto? Ahora, aparentemente uno se molesta con el líder. Yo quiero estar poniendo a eso que yo no estoy acá. Pero no somos nosotros los que ponemos, hermano. Es Dios quien nos pone. Y cuando usted resiste a lo que Dios está poniendo, a Dios está resistiendo. Pero eso es bien importante entender eso. ¿Por qué? Porque de eso depende también mi bendición. Miren, hermano, la bendición de Dios no es la tuya, no la codicies. Esa nunca regresa para ese y para mí tiene otra. Pero por estar diciendo la otra no a mí. Dios tiene un llamado, dice que fuimos creados en Cristo Jesús para las obras, las cuales Él preparó de antemano para que entráramos en Él. Miren, lo que es, como dice el libro, lo que es de Juan no se lo quita a Pedro, no se lo va a llevar a uno. Cada uno tiene su don. Va, luego de la manera, en el cuerpo humano. Miren, en el cuerpo humano, al Pedro le tocó ser Pedro, y ahí tiene la cabeza. Y le dice, a mí me gustaría ser quien, porque se me daría corrido para todos lados. Pero a mí no tiene que ser pie, tiene que ser un pelito en la cabeza. Ahora, cuando se da cuenta que si le apoya el pie para que corra, él va a ir a todos lados y no se va a poder esforzar. Porque el don de él es ir, el de pie es llevarlo. Es diferente. Y Dios nos hizo a algunos para servir, a otros para perseguir, a otros le dio dones de sanidad, a otros le dio sabiduría en ciencias. Yo entre ustedes hay problemas profesionales, pero que yo les respeto. Yo cuando los veo como trabajo, yo digo, qué bendición, como que no te tienen. Yo no podría hacer lo que ellos hacen, pero también a veces la otra persona no puede hacer lo que uno no puede hacer. Entonces, si le va bien, ¿qué dice en el cuerpo? Gócese porque todos con él se gozan. Si le va mal, sufran porque le va a tocar sobre uno con todos los demás. Me gusta el ejemplo del dedo chiquito y el martillo que se cae en el medio de los chiquitos. ¿Por qué baila? No la quedó el martillo, o sea, un martillazo en el dedo. Comienza a bailar alrededor. A que le ha pasado, uno se ríe porque viene. Ahora, ¿qué tiene que ver todo el cuerpo que esté bailando porque se volvió el dedo chiquito? Porque está conectado todo. Todo lo que le pasa a uno le pasa al otro espiritualmente. Por eso, mis hermanos, yo cuando les digo saludos, es para que comencemos espontáneamente a darnos los unos con los otros. Usted tiene que darlo, hermano. Pero no son egoístas. Tienen años de estar aquí, no sirven en nada. Perdón, ¿verdad? Porque tal vez hay que decir que no me he puesto, no me he fijado. Pero sirva. Y como dijo aquel ciudadano guatemalteco, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Pero así es. Entonces, ¿verdad? Estos hermanitos de José estaban envidiosos y a mí lo llevó a querer matarlo. No lo mataron porque Dios no lo dejó, esa es la verdad. Pero de esto hubiera dependido, le voy a la cara de mi hermano. Entonces, y dijeron, veremos qué va a hacer de él y de su sueño. Entonces, tenemos que evitar eso. Miren qué dice la Biblia entonces con respecto a eso en Levítico 19:16. Aquello que me llamó una de atención, porque todo lo que está pasando
mandó entre tu pueblo. Y luego dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. El que anda en chismeando algo, está atentando contra su vida. Y Jesús dijo, ¿verdad? Si la ley dice que esto es pecado, ahora yo lo considero como pecado, como muerte. Entonces, cuando nosotros murmuramos, cuando estamos enseñando es oír algo y no contar a otra persona. Cuando eso pasa, el cine destruye la mejor amistad, destruye la mejor relación entre hermanos, destruye la familia, destruye la iglesia. Y miren, yo llego a la calle a preguntar al Señor, siempre lo hago, preguntar al Señor, ¿qué espíritu domina en los aires sobre todas las razas? Chameco, Cachá, ¿qué potestad domina? ¿Qué potestad dominando? ¿Sabes qué domina el Señor? Domina el chisme y el adulterio. Esas dos cosas. Oh Dios, Señor, eso está fuerte. Es fuerte eso. ¿Sabes qué significa que digo el Señor? Sí, es fuerte. Pero tenemos estrategia. No resisten a la oración. La persona que comienza a orar y a reprenderlo, fácilmente lo sienta. Pero ellos tienen otra fortaleza. ¿Y cuál es? Que por medio del engaño hacen que la gente no ore. Los distraen y los apartan del camino del Señor. Como saben que si oran, los sacan y los destruyen, entonces van ellos a hacer por problemas, por engaño, por murmuración, por chisme, por lo que quieran, ponerlos a pegar y querer llorar. Entonces, cuando dejan llorar, ya no pueden hacer nada. Y se comienzan a manifestar y corren con pólvora. Porque ¿qué dice Santiago? Un fosforito dice, que incendia un bosque de hectáreas completas. Chisme que la lengua saque, miren, es como fuego. Y va a destruir y va a matar. Por eso dice ahí, no andarás chismeando en tu pueblo, no atentarás contra la vida del pueblo. Atenta contra la vida de una persona y por tu lengua puedes cuidar. Bien grave. Entonces, aquí vemos en lo físico que sí lo querían hacer, por envidia y porque llegaron a eso. Entonces, José terminó siendo traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, pero la bendición de Dios nunca la perdió. Veamos Génesis 37, del 23 al 25. Génesis 37, 23 al 25. Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos, ¿qué fue lo primero que le quitaron? La túnica de colores que tenía sobre sí. Ellos estaban, pero molestísimos y envidiosos porque no tenían que gobernar y la túnica era el símbolo del gobierno. Y esos colores y todo llevan a gobernar sobre el pueblo. Lo primero que le quitan es cuando tú vas a gobernar sobre nosotros. Se la quitan. Y le tomaron y le echaron una cisterna. Bueno, ahí donde nadie más te mire, quería sacar la cabeza, no la vas a esconder. Pero la cisterna estaba vacía, no había ni agua. Y se sentaron a comer pan en grano. Mientras el pobre José, me imagino que gritaba, hermano, sálvame de aquí, ¿por qué me están haciendo esto? El pobre José llorando ahí, a gritos partidos, risa y risa, comían pan en grano, ¿no? Pero eso estaban haciendo. Y al hacerlo los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. En el 37 16. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que lo matemos a nuestro hermano? Y encubramos su muerte. Judá no estaba tanto de acuerdo que lo matara, pero estaba de acuerdo que él no gobernara. Él también estaba como hermano, pero buscó
Y sus hermanos vinieron con él. Y cuando pasaron Medianita, mercaderes sacaron a hijo José a la cisterna. Me imagino que José dijo, ya se les pasó la bravura, ya me van a sacar y me van a dar vida, pero no, lo trajeron arriba y lo vendieron a la Medianita por 20 piezas de plata y lo dieron a ella. Qué malito, ¿no? Ahora, si no nos recordamos por cuántas monedas de plata le dieron los hermanos a Cristo, por cuánto, por 30, no 30, a Cristo, a José por 20, a Cristo lo dieron por 30, porque también se pagaba por edades. José tenía 17 años, un joven. El precio de un joven era menor que el precio de un adulto. Imagínense. José es vendido como esclavo, pero Dios estaba con él. Génesis 39, 1, 3 dice: llevado José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia de los egipcios, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón. ¿Ya vieron eso? Cualquiera ya se hubiera desanimado en la misma. Dios, he servido, me he portado bien, he sido obediente con mi padre, cuando él va al culto yo voy con él, y todo lo que me he preocupado, y me dejaste que esto malo me vendiera. ¿Por qué me pasó esto, Señor? Él no estaba haciendo eso. Él siguió dándole gracias a Dios y adorarlo. No pecó, porque el pecado hace separación entre Dios y la persona. Pero ¿qué dice? Mas Jehová estaba con José y lo prosperó. ¿Verdad? A veces, ¿verdad? Uno piensa en las tormentas de la vida. Y alguien decía, Dios no te va a evitar que te vengan las tormentas a tu vida, pues, pero sí va a estar contigo en la tormenta. Bueno, Él no te la va a quitar, pero tampoco te va a abandonar, va a estar contigo. Porque la prueba, mis hermanos, siempre es buena y saca lo vil o lo mejor de nosotros. Cuando viene la prueba, ahí él hubiera sido descalificado, si quieren pensarlo así, pero él no se molestó con Dios. Él no peleó con Dios. Y no se dice que haya hablado y peleado mal con los hermanos. Simplemente tenía su carácter docente y siguió adelante. Fue varón próspero, Dios lo prosperó. Dice, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él. O sea, se ve cuando Dios está con una persona. Y todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amén. El nombre de José es Dios prospera. Y sí que lo prosperaba cada día. Entonces vemos a José, después de tener esos sueños que iba a gobernar, que los hermanos se iban a postrar, que su papá y su mamá también se iban a postrar, y que era el primero de su papá, ahora el vendido como esclavo a Egipto. ¿Y qué dijo él? No sé si lo dijo o qué pasaría. Todos mis sueños que tuve se murieron. Lo que yo pensaba hacer en la vida ya no funciona, perdí todo. Ya perdí mi negocio, ya perdí mis amigos, ya mi profesión se murió, no sé qué voy a hacer. Pudiera haber hecho eso, pero no. José seguía prosperando porque Dios estaba con él. Y él siguió adelante. Bueno, se porta bien en la casa de Potifar. Y dice que Potifar ya no se preocupaba de nada, solo la comida que comía, porque José lo hacía todo lo que tenía pedido lo prosperaba. Pero ahí vino la envidia, ahora no de los hermanos, la envidia del diablo.
hacerse, ¿verdad? Para que adulterara con ella. Como José no lo hace, entonces tiene problema. Miren lo que dice Génesis 39, 11, 12. Aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo asió de su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella, huyó y salió. Hasta aquí ya se libró del acento de esta mujer. Pero miren lo que pasa en el 39, 19, 21. Y sucedió que cuando oyó el amo de José la palabra de su mujer, que le hablaba diciendo: así me ha tratado con siervo, se encendió su furor. Mintió a Potifar, acusó a José que la quería violar, y era él, era el rey. Pero como estaba despechada y estaba molesta por no haber sido atendida, él lo acusó falsamente. ¿Y qué dice el amo? El 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaba preso el rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y de gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Amén. ¿Por qué no le damos aplauso al Señor? Lo manda al esclavo, Jehová estaba con José. Lo meten a la cárcel, Jehová estaba con José. Amén. Porque Dios no encontró mal ni tacha alguna en él. Pero lo interesante aquí, ¿por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué no lo protege y evita lo que le hicieron a los hermanos? ¿Por qué no lo protege y evita que lo metan en esclavo? ¿Por qué no lo protege y evita que lo acusen falsamente? ¿Por qué no evita que lo metan a la cárcel? Porque hay un plan de Dios. Romanos 8:28, creo que lo pongan ahí atrás. Romanos 8:28. ¿Saben qué dice? Es el versículo de las mujeres con propósito. Cuando ponen el texto, vamos a leer todo a una sola vez. 1, 2, 3. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas del Señor para bien. Esto es para que con su propósito son amados. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para José? ¿Qué había soñado? ¿Que iba a gobernar? ¿Cuál era la visión de su papá al ponerlo como el encargado de la familia? Gobernar. Lo que se va vislumbrando acá es que José, en vez de haber sido llevado a la Universidad Marroquín o a la Universidad Panamericana, Dios lo llevó a otra universidad, a la casa de Potifar, para que aprendiera a administrar los asuntos públicos, y a la cárcel para que aprendiera a administrar los asuntos del reino. Porque en la cárcel que fue puesto llegaban todos los operarios del rey que pasaban por ahí, y él juzgaba entre cada uno de ellos. Porque él gobernó en la cárcel. Él gobernó en la casa de Potifar. En la casa de Potifar, José no era esclavo, era libre. Esclavo decía el medio, pero esclavo es el que cree que es el esclavo. Pero aún estando en la cárcel, José nunca se consideró como un preso. Siempre se consideró un hijo de Dios, y Dios estaba con él. José estaba siendo entrenado. ¿Y qué hacemos nosotros cuando Dios nos mete en una escuela y vamos con las cosas de la vida pasando y estamos en el trato de Dios? Salimos corriendo.
peleamos entre esposo y esposa, peleamos con los hijos. No entendemos que si tú eres un hijo o hija de Dios, tienes un propósito y lo que está pasando te va a ayudar para bien. Dios no te va a ayudar a la tormenta, pero va a estar contigo ahí en la tormenta. Dios está con usted en la casa de la papá, está con usted en la casa, lo acompañó. O sea que Dios hizo una batalla en la cárcel para estar con nosotros. Imagínense, porque dice que Dios estaba con él, porque ha hecho su cuartito ahí para estar. Se fue a vivir a la casa. Donde usted está, ahí está Dios. Pero miren, veámoslo. Es que eso es lo tremendo. Que podamos entender eso, por eso yo les dije, veamos que podemos aprender de la vida de José. Entonces yo estaba ahí en ese lugar. Pasado el tiempo, unos 13 años, hermano, José interpretó dos sueños de los siervos de Faraón que estaban en la cárcel, un copero y un panadero. Y así como lo interpretó, así sucedió. Uno fue restaurado a su oficio y el otro fue colgado. Y él dio la interpretación fidedignamente. Cuando el faraón tiene un sueño enviado por Dios, buscan quién lo interpreta y no lo encuentra. Entonces, el copero del rey se recuerda lo que había pasado y le dijo: mi señor rey, esto pasó en la cárcel conmigo y hay un hebreo que me interpretó los sueños. Y todo lo que dijo aconteció. El faraón manda a llamar a José y delante de toda la corte le cuenta el sueño. Eran dos puntos, pero era el mismo sueño. José lo interpreta y ese día José pasa de ser preso a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto, a ser el gobernador de Egipto. Amén. Y comienza el sueño que había muerto, ahora resucita. Todo lo que nosotros somos llamados a hacer, muchas veces tiene que pasar como muerto, como que se terminó todo, como que ya no lo voy a lograr. Pero ¿saben qué? Es más grande la resurrección de eso que cuando yo lo quería hacer como yo quería hacer. José pensó que iba a gobernar, pero Dios no podía usar todavía eso. Tenía que ser transformado. ¿Cuántos años pasaron? Tenía 17. Cuando llegó a Faraón tenía 30. ¿Cuántos años pasó de esclavo y preso? ¿Cuántos? 13 años. En la universidad de la vida. Y a veces nosotros, con un poquito que hemos pasado, estamos tirando la playa. Es lo que nunca mire los problemas con despropósito. Si usted es hijo de Dios, ahora si no es hijo de Dios, no entiende. Pero si es hijo de Dios, hacer discípulos del Señor. Y no aprenda, no se deje llevar por sus sentimientos que es lo que pasó con los hermanos de José. Sus sentimientos fueron que la envidia, el chisme y todo, el final pues, bueno, la querían matar. Pero Dios no lo dejó. Usó eso para su gloria. Usó eso para su gloria. Por eso es de que, miren, no se dejen caer por el enemigo, de sus sentimientos, de su corazón. No hablen mal de nadie. No murmuren y atentar contra la vida del otro. Ore en uno por otro. Miren, cuando alguien dice, mira, hay pregunta de la iglesia, lo que no sé qué. Oh, mira, Dios nos está tratando algo ahí. Oremos por ello. Oremos por ello. Miren, ustedes digan así, no le van a contar nada. Porque no
dimensión moral. Luego, José pasa a ser gobernador de Egipto. ¿Y qué pasó? Ahora, vinieron los 7 años de hambre. Primero los 7 años de cosecha abundante y luego los 7 años de hambre. Pero en ese tiempo José se casa. Se casa y tiene 2 hijos. El primer hijo que tiene José se llama Manasés. ¿Saben qué significa Manasés, mis hermanos? Significa Dios olvida. Esto nos enseña que José había olvidado todos los sufrimientos del pasado. Había superado todas las dificultades y no había guardado rencor contra sus hermanos. ¿Ustedes creen que si José hubiera guardado rencor, Dios hubiera estado con él? No. Hubiera pecado y hubiera aceptado. No guardaba nada en su corazón de él. Por eso cuando tuvo el primer hijo, le puso nombre Manasés, porque él había olvidado todo. Ahora, cuando uno aprende a olvidar correctamente Dios, luego vino el segundo hijo, que se llamaba Efraín. ¿Saben qué significa Efraín? Muy fructífero. Esto también nos enseña que después de olvidar, aprender a perdonar, quitar el pasado, no echarle la culpa a nadie, viene la abundancia, la prosperidad y la capacidad de salir hacia adelante y gobernar. Si no olvidas el pasado, si no perdonas Manasés, no puedes tener a Efraín. Efraín es el fruto de todas las bendiciones de Dios, muy fructífero. Hay personas que todavía tienen rencor del pasado, no han perdonado. Dicen ser cristianos, pero yo les digo sincero, el apóstol nos dice que si tú no has perdonado y no has olvidado tu pasado, todavía no eres cristiano, no eres hijo de Dios. Porque el que tiene a Cristo ha nacido de nuevo y puede perdonar. ¿Qué puedo hacer, pastor? Pide el perdón a Dios, entregue eso a Dios, perdone, pida perdón y recibe el perdón de Dios en su corazón como hijo y siga adelante. Cuando usted olvide, va a llevar fruto. Cuando usted olvide, las cosas le van a comenzar a salir bien. Cuando usted olvide y perdone, las cosas van a ser encaminadas para el propósito de Dios. ¿Ven? Es importante eso, porque todo tiene significado en la Biblia. Ahora, los sueños de José entonces se cumplen, y cuando se cumplen, ellos van a venir a Egipto. Llega Jacob vuelve a la vida, porque se da cuenta que José vive, lo lleva con toda su familia, pero llega el momento que Jacob muere. Y los hermanos todavía ellos no han olvidado, queremos que ellos no se compusieron todo. Y dijeron, ahora que se murió nuestro papá, José seguramente se va a vengar. No lo conocían. Y van donde José y le dicen, vamos a leer Génesis 50 del 18 al 20. Dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, hemos aquí por siervo tuyo. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer todo lo que vemos hoy, para mantener vida y mucho pueblo. Ustedes que hicieron para mal, Dios lo encaminó para bien. Amén. Le demos un aplauso al Señor. Y le voy a decir con sinceridad, el diablo, los supuestos amigos, a veces los mismos hermanos, o lo que sea, puede ser que quieran hacer algo mal contra usted. Pero ¿sabe qué? Dios nunca lo dejará y lo transformará para bien. Amén. Esa fue la lección que aprendió José. Por eso les digo, es muy intachable.
pudieron encontrar parte, quisieron incriminar, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque tenía un corazón lindo para Dios. Él entendió el propósito de Dios, entendió todo lo que había pasado. ¿Saben por qué? Porque le dice, Dios lo transformó para mí, para dar vida a nuestra familia, para dar vida al pueblo de Egipto y para dar vida a todos. Porque hubieron 7 años de hambre, donde solo Egipto, que había guardado todo el trigo que José le dijo que hicieran, se mantuvo la región. Entonces, ahí podemos aprender de que Dios tiene propósitos en la vida de nosotros y que se van a cumplir a medida que nosotros tengamos un corazón dispuesto para Dios. Ahora, quiero decirles que José también es tipo o figura de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que cosas que estos hombres viven se parecen bastante a lo que Cristo dijo también. Son proféticos. Por ejemplo, ambos eran amados por su Padre. Jesús experimentó el amor del Padre de Dios como lo experimentó también José. También ambos fueron envidiados por sus hermanos. Y sus hermanos casi matan a José. Los hermanos de Cristo, ellos lo mataron, lo entregaron y lo mataron. Ambos fueron vendidos por dinero, José por 20 piezas de plata, Cristo por 30 monedas de plata. Ambos fueron falsamente acusados. Ambos sufrieron antes de ser exaltados. Cristo fue a la cruz antes de ser glorificado. José fue esclavo de la cárcel antes de ser gobernador. Dice también, ambos fueron salvadores del mundo de su tiempo. Cristo para toda la eternidad y el mundo entero. José, el mundo de este entonces y del día. Ambos perdonaron a los que le hicieron daño. José les dijo, ustedes lo hicieron para mal, yo no transformo para mí, yo estoy para buscarme. Cristo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Amén? Ahora, así como José fue tipo de Cristo, también nosotros podemos imitar que somos hijos de Dios también. Y podemos aprender para cuando pasen cosas de la vida, vuelvan a recordar que a los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan para bien. Y acuérdense, cuando esté la tormenta, Dios no se bajó, ahí está, esperando. Porque Él no nos va a librar de la tormenta, va a estar con nosotros en la tormenta. Él estuvo con José en su casa cuando apacentaba ovejas, estuvo con José en la casa de Potifar cuando era esclavo, estuvo con José en la cárcel y estuvo con José cuando gobernaba. Acuérdense, ¿qué dijo Jesús? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Incluso no vamos a hablar aquí. Hagamos un tiempo bonito de reflexión y vemos todo el Señor que pasa el grupo a tocar acá. Vamos a orar para despedir la transmisión. Padre, gracias, porque tú nos has dado la vida y tienes propósitos grandes, así como lo mostraste con José, también con Cristo tu Hijo y con todos aquellos que han sido llamados a tu reino. Gracias, Padre. Hoy nosotros entendimos tu palabra y queremos ponerla también en práctica y bendecimos también a las personas que nos están viendo, para que si tú has pasado por alguna situación como la pasó José, sepa que a los que aman a Dios